A Natalia Rivas la conocían en su barrio como la chica que siempre iba con prisa, la que pedía fiado en la farmacia, la que salía con el cabello mojado y la mochila térmica a la espalda, incluso los domingos. Pero ese jueves fue distinto. Desde que abrió los ojos sintió que algo la esperaba allá afuera, aunque no supiera qué. Su madre amaneció con dolor de cabeza y Mateo, su hermano menor, se quedó sin tarea impresa porque la impresora dejó de funcionar. Natalia respiró hondo. Resolvió lo que pudo. Salió sin desayunar y se montó en su vieja bicicleta. El pedido era para el piso 32 de la torre más lujosa de Monterrey, sede de Navarro Corp. No imaginaba que, al cruzar esas puertas, se encontraría en medio de una crisis que cambiaría su vida. No era solo una entrega, era el principio de algo que no tenía nombre aún. Antes de seguir, si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y quédate hasta el final. Estamos compartiendo relatos que marcan y transforman. Deja un me gusta si valoras este tipo de contenido. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Es bonito sentirnos conectados cuando las historias tocan algo en todos, sin importar el lugar. Ahora sí, volvamos a lo que pasó con Natalia, porque lo que parecía una jornada normal de trabajo terminó con alarmas sonando, ingenieros corriendo y pantallas parpadeando, como si el fin del mundo se hubiera activado por error. El sistema de seguridad de la empresa más poderosa del país estaba colapsando, y ella, con el uniforme sudado y una bolsa con tofu, quedó en medio de todo eso. Nadie la miró con respeto. Nadie pensó que ella pudiera decir algo útil, hasta que habló. Notó una línea de código que nadie parecía estar viendo. Algo en su memoria hizo clic. No era experta. De hecho, había abandonado la universidad en cuarto semestre. Pero lo que vio en la pantalla le recordó un problema que su profesor alguna vez explicó con una tiza rota. Y habló. Con timidez, pero habló. Uno de los ingenieros la interrumpió con burla, pero ella siguió. Señaló el fallo. Ofreció una posible solución. Andrés Navarro, el CEO, se acercó y le dijo con frialdad: «Inténtalo». Natalia temblaba mientras se acercaba al panel. Tecleó. Detuvo la línea. Reinició desde una fuente secundaria. Y el sistema volvió. Todos en la sala quedaron en silencio. Cuando Andrés le preguntó su nombre, apenas le salieron las palabras. Natalia Rivas. Solo quería dejar la comida y marcharse. Regresó a casa sin decirle a nadie lo que había pasado. Teresa, su madre, dormía frente al ventilador. Mateo la recibió contando que arregló la fuga bajo el fregadero con cinta, aunque el agua seguía goteando. Natalia preparó arroz con sal y comieron en silencio. Sentía que debía contarles lo que había hecho, pero no sabía cómo. Encendió el celular y vio algo extraño. Decenas de mensajes, una mención en redes y uno en particular que la hizo quedarse inmóvil. «Gracias por hoy, me gustaría verte, Andrés Navarro». Pensó que era una broma. Luego se dijo que probablemente era falso. Borró el mensaje, pero se quedó viendo la pantalla unos segundos más. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a una expectativa se le instaló en el pecho. A la mañana siguiente, Natalia salió temprano para una nueva jornada de entregas. No tenía idea de lo que se venía encima. Fue en la esquina del mercado cuando vio su rostro en la portada de una revista. Repartidora resuelve lo que 30 ingenieros no pudieron. Sintió que el piso se movía. Tragó en seco. Algunos transeúntes comenzaron a mirarla como si reconocieran algo. Ella bajó la cabeza. Caminó más rápido. Quería desaparecer. Al doblar la esquina, una limusina negra se le cruzó en el camino. Bajó la ventanilla, y ahí estaba él. Andrés Navarro, impecable, sereno, con esa expresión que no decía mucho, pero tampoco permitía ignorarla. «Te he estado buscando», dijo con calma. Natalia retrocedió un paso. No entendía qué quería ese hombre de ella. Pensó en su madre, en Mateo, en su uniforme que aún olía a humedad. «Necesito tu ayuda otra vez», repitió él. Ella no respondió. Solo miró la tarjeta negra que le extendió. A las 7 de la noche, Natalia se bajó frente a uno de los restaurantes más caros de Monterrey. Llevaba la única blusa decente que tenía, prestada por su vecina. El pantalón de mezclilla lo planchó con una toalla mojada.
Cuando preguntó por Andrés, el valet la miró con desprecio. «La entrada de servicio es por atrás», le dijo. Pero, antes de que pudiera alejarse, Andrés apareció. Bajó de un auto de lujo, saludó al valet sin mirarlo y se dirigió directamente a ella. «Llegas tarde», dijo. Natalia se acomodó la mochila con torpeza. «Vine en bici». Él sonrió apenas. «Vamos». Mientras atravesaban el restaurante, ella sentía todas las miradas encima. Nunca se había sentido tan fuera de lugar. La llevaron a una mesa con vista a la ciudad. No entendía qué hacía ahí. «¿Por qué me invitaste?», preguntó. Andrés no respondió de inmediato. Solo la observó como quien intenta resolver un enigma. «Porque necesito saber si realmente eres lo que pareces ser». La cena fue extraña. Le sirvieron un platillo que no sabía pronunciar y champán que ni siquiera pidió. Andrés hablaba poco, pero escuchaba con atención. Le preguntó por su padre. ¿Por qué había dejado la universidad? ¿Por qué trabajaba de repartidora? Natalia sintió que algo se le cerraba en el pecho. No quería hablar de Ernesto. No con él, pero lo hizo. Contó que su padre había sido chef, que lo acusaron de envenenar a comensales en un restaurante de lujo, que murió en la cárcel, que desde ese día todo se vino abajo. Andrés la miró en silencio. No hubo juicio en sus ojos, solo algo que no supo identificar. Interés, tal vez respeto. «Tu padre era inocente, ¿verdad?». Natalia no supo cómo responder. Nunca nadie le había hecho esa pregunta con tanta honestidad. Solo asintió. «Entonces demuéstralo», dijo Andrés. «Mañana, en la empresa, a las 9 en punto». No. Durmió bien esa noche. El ventilador hacía más ruido que viento, y cada vez que cerraba los ojos veía la cara de su padre en esa foto antigua sobre la repisa. Ernesto, con su mandil blanco, sosteniendo un plato decorado con flores comestibles. «Demuestra que era inocente». Esas palabras le resonaban en la cabeza. A las 8:27 estaba de pie frente a su casa con los jeans más limpios que pudo encontrar y una blusa que ya empezaba a soltar hilos. Mateo, asomado por la ventana, la miraba fascinado. «Es la primera vez que veo una limusina de verdad», dijo. Natalia sonrió nerviosa. «Cuida a mamá. No me esperes para comer». Mateo le levantó el pulgar. El chofer le abrió la puerta sin decir palabra. El trayecto fue en silencio. Dejó atrás su barrio de calles rotas y cables sueltos para llegar a un mundo de mármol, trajes caros y recepcionistas que no sabían cómo pronunciar su apellido. Natalia se sentía una impostora, pero respiró hondo. Tenía que estar ahí, no por Andrés, por su padre. La sala de juntas en Navarro Corp tenía más cristal que paredes. Cuando entró, Natalia sintió que todos los presentes podían verla, analizarla, juzgarla. No entendía qué hacía ahí, frente a un grupo de ejecutivos con trajes que probablemente costaban más que toda su ropa junta. Andrés estaba sentado al centro, como si fuera el dueño del aire. La presentó con voz firme. «Ella es Natalia Rivas». Algunos murmuraron algo apenas audible. Otros la observaron con desprecio abierto. Un hombre canoso pidió hablar en privado. Andrés accedió y la dejó sola en su oficina. Natalia se acercó a la ventana. La ciudad parecía tan ajena desde ahí arriba. Cuando volvió a entrar, el tono de la conversación ya era otro. «La cena benéfica de esta noche ha cambiado de sede», dijo Andrés. «Ahí harás tu prueba». Natalia frunció el ceño. «¿Qué prueba?». Andrés se cruzó de brazos. «Vas a cocinar. Contra una chef reconocida internacionalmente. Si ganas, te quedas». Todo sonaba a una broma pesada. ¿Cocinar? ¿Ahí? ¿En ese mundo donde los ingredientes se piden por catálogo y los cubiertos valen más que el alquiler de su casa? Quiso negarse, decir que no era chef, que ni siquiera tenía un cuchillo decente, pero algo dentro de ella, una voz vieja y callada que siempre había estado, le dijo que no retrocediera. Pensó en su padre, en cómo cocinaba con pasión, incluso cuando no había dinero para carne, en cómo le enseñaba a cortar cebolla sin llorar. «Acepto», dijo. Andrés asintió sin emoción visible, pero su mirada tenía un brillo nuevo. Al salir de la sala, uno de los ejecutivos murmuró algo que no alcanzó a entender, pero no importaba. Esa noche tenía una oportunidad que no se compraba con dinero.
Iba a cocinar, y lo haría a su manera. El salón del evento era un mundo paralelo. Luces doradas, música suave, gente elegante. Natalia estaba en la cocina, con un delantal blanco sobre su ropa sencilla. La chef rival, Amélie Valier, la miró con desdén desde el otro extremo. Tenía un acento francés, fuerte, una postura perfecta, y un equipo completo de asistentes a su alrededor. Natalia no tenía a nadie, hasta que vio a un chico joven, lavando platos. Se acercó. ¿Quieres ayudarme? El chico la miró sorprendido. Solo soy de limpieza. Eso está bien. Yo también vengo de abajo. Se llamaba Leo. Tenía las manos ásperas y los ojos atentos. Natalia le explicó su idea. Nada de platos extravagantes. Iba a cocinar como su papá. Algo sencillo, con historia, con sabor. Vamos a contar algo con esto. Leo asintió sin entender del todo, pero con ganas de seguirla. Mientras otros cocinaban con precisión mecánica, Natalia cocinaba con memoria. Eligió ingredientes comunes: filete, hierbas frescas, aceite de oliva. Nada espectacular, pero cada paso la conectaba con un recuerdo. Cortó como Ernesto le enseñó. Cocinó a fuego lento, como hacían en casa para ahorrar gas. Montó el plato con el mismo cuidado con que su padre decoraba postres, aunque nadie los viera. Leo la miraba como si estuviera viendo algo raro y maravilloso a la vez. Nunca vi a alguien cocinar así, le dijo. Natalia sonrió sin apartar la vista del sartén. No respondió. Solo pensaba en que ese plato, era su forma de decir que su padre no era lo que decían, que había belleza en lo simple, y que ella no necesitaba recetas de estrellas Michelin para demostrarlo, solo necesitaba que alguien probara. De verdad. Los platos fueron servidos sin identificar a sus autores. Nadie sabía cuál era de la chef consagrada y cuál el de la desconocida repartidora. Natalia miraba desde un rincón, con las manos sudadas y el corazón como tambor. Andrés probó primero, cerró los ojos, asintió, luego pasó al otro plato, y también lo degustó con calma. Los demás invitados hicieron lo mismo. Algunas miradas se alzaron con sorpresa, otras con duda. De pronto, una voz se alzó en medio del salón. ¿Ella no es la hija del chef criminal? Era Mónica Luján, alta, elegante, con un tono que atravesaba la música. Todos voltearon. Natalia sintió que el piso se le movía. Quiso correr. Yo no comería algo hecho por alguien así, añadió Mónica. ¿Y si tiene la misma sangre? El murmullo se volvió juicio, pero Andrés se levantó. Cualquiera que rechace probar queda descalificado como juez. Su voz fue firme. Silencio total. Y quien piense igual puede abandonar este salón. Nadie se movió. Cuando anunciaron al ganador, Natalia pensó que no iba a poder mantenerse en pie. Por 3 votos de diferencia, dijo Andrés desde el escenario. La ganadora es Natalia Rivas. No supo si había escuchado bien. Leo la miró boquiabierto. Algunos aplaudieron con timidez, otros simplemente miraban en silencio. Amélie Valier no dijo nada. Solo giró y salió por la puerta trasera. Andrés se acercó con el cheque en la mano. Como prometí, 50,000 pesos y una posición en Navarro Corp. Natalia tomó el papel con las manos temblorosas. Por un segundo, sintió que su padre estaba ahí. No lo vio, no lo escuchó, pero lo sintió, como si él también hubiera ganado algo esa noche. De camino a casa, no dijo una sola palabra. Teresa la esperaba despierta. Mateo dormía en el sofá con un libro de cocina entre los brazos. Natalia le entregó el cheque a su madre sin explicar nada. Teresa lo miró, y luego a ella. Lloró en silencio. Al día siguiente, su nombre estaba en todos los medios. Algunos la celebraban, otros la acusaban. Trampa mediática. Favoritismo de Andrés Navarro. Criminal o heroína. Natalia no entendía cómo algo bueno podía volverse tan confuso. Su teléfono no paraba de sonar. Alguien la grabó saliendo de su casa. Otro la siguió hasta la farmacia. En la esquina, vecinos murmuraban. En redes sociales aparecieron comentarios crueles, como su padre. La basura se hereda. Esa tarde recibió una llamada de su jefe en la app de repartos. «Estás fuera», dijo. «Todo esto daña nuestra imagen». Natalia intentó explicarse. No sirvió de nada.
perdió el trabajo que le daba de comer. Otra vez. Esa noche sacó del cajón la tarjeta negra que Andrés le había dado días atrás. Se quedó viéndola largo rato. Luego la puso sobre la mesa, respiró hondo y dijo en voz baja: «Voy a seguir». En la mañana siguiente, Andrés la recibió con el rostro serio. Había tensión en la empresa, comentarios, rumores. La prensa buscaba cualquier excusa para atacarlos y entre ellos un nombre volvía a aparecer: Ramiro Luján. Natalia no necesitaba explicaciones, sabía quién era. El socio de su padre, el que lo acusó, el que lo destruyó. Andrés no lo decía con palabras, pero su expresión lo confirmaba. Ramiro tiene poder, conexiones, y ahora está usando todo para deslegitimarte, y a mí. Fue entonces cuando Andrés habló de algo que Natalia nunca imaginó: revisar el caso, buscar al inspector, averiguar qué pasó realmente. Natalia dudó, le temblaban las manos. Volver al pasado dolía, pero sabía que no tenía opción. Si no lo hacemos ahora, nadie lo hará nunca. Andrés asintió. «Vamos juntos». Ella no respondió, solo asintió. Porque en el fondo, sabía que era hora de mirar lo que evitó durante años. Esa misma noche empezaron a revisar documentos, reportes antiguos, noticias mal archivadas. Andrés tenía acceso a cosas que ella nunca hubiera imaginado: autopsias, declaraciones, informes periciales. Natalia leía con los ojos ardiendo, reconociendo apellidos, fechas y detalles que antes había ignorado. Había errores evidentes, contradicciones en las muestras toxicológicas, declaraciones que no coincidían, fotografías que mostraban platillos que su padre jamás habría servido en ese formato. Todo comenzaba a tener otro color. Andrés era metódico, ordenado, obsesivo. Ella era intuitiva, emocional, pero eficaz. Y juntos, sin decirlo, formaban un equipo que funcionaba. Por primera vez, Natalia sentía que su historia importaba a alguien más, que su dolor no era una carga, era evidencia, era algo que se podía limpiar. Pero los días siguientes no fueron fáciles. Ramiro apareció en televisión. Habló de ética, de reputación, de valores. No mencionó a Ernesto directamente, pero sí habló de gente sin historia profesional, aprovechándose de los reflectores. Fue una puñalada disfrazada de discurso. Mónica, su esposa, también hizo lo suyo. Declaró que algunos apellidos deberían quedarse en el olvido. En redes sociales los ataques se multiplicaron. Natalia no podía salir sin recibir miradas. Algunos la insultaban en voz baja, otros le pedían selfies para después burlarse en sus perfiles. El mundo la estaba devorando lentamente, y en medio de todo eso recibió una amenaza directa, un mensaje anónimo sin texto, solo una imagen de su casa, tomada desde la calle. Era una advertencia. Andrés ordenó guardias. «No estás sola», le dijo. Pero Natalia ya vivía con miedo. Desde hacía años, esto solo lo reactivaba. Una madrugada recibieron información crucial. El inspector Gutiérrez, encargado del caso de Ernesto, se había mudado a Lisboa. Lo habían trasladado justo después del juicio. Y había comprado una casa con dinero que no podía justificar. Andrés lo supo por sus contactos y decidió ir en persona. «Esto no lo podemos hacer por teléfono». Natalia quiso ir con él, pero Andrés se negó. Dijo que era peligroso, que mejor esperara. Discutieron. Natalia terminó cediendo. Pero el día que Andrés se fue, algo dentro de ella se apretó. La ausencia de su figura, su seguridad, su voz firme, su forma de decirle que no estaba loca, pesaba más de lo que quería admitir. Teresa lo notó. «¿Te importa?», le dijo. Sin rodeos. Natalia no respondió. No quería pensar en eso ahora. Lo único que importaba era la verdad. Pasaron 3 días sin noticias. Natalia se encerró en un pequeño departamento que Andrés había alquilado para protegerla. Las cortinas cerradas. 2 guardias en la entrada. Teresa y Mateo con ella. La televisión no dejaba de hablar del escándalo. De Andrés desaparecido. De una empresa tambaleando. De Natalia como el centro de una tormenta. Ella apenas comía. Apenas dormía. Se pasaba el día revisando la carpeta con los documentos del caso,
como si leerlos una y otra vez pudiera cambiar el pasado, hasta que finalmente el teléfono sonó. Era Andrés. Su voz estaba lejana, pero viva. «Lo tengo», dijo. Confesó. «Lo grabé. Tengo todo». Natalia sintió que las piernas le fallaban. Iba a decir algo, pero la llamada se cortó. Intentó llamar de vuelta. Nada. Estaba viva la esperanza. Pero también, de nuevo, el miedo. La mañana siguiente trajo algo peor que la incertidumbre. La noticia. En Linomar, todos los canales se repetía la misma imagen una y otra vez. Andrés Navarro, siendo subido inconsciente a una ambulancia. Había sido atacado dentro de su oficina, pocas horas después de regresar del viaje. El titular decía, «Estado grave». Natalia sintió que el pecho se le partía. Teresa intentó detenerla, pero ella ya se estaba vistiendo. Quería ir al hospital, saber si estaba vivo, si hablaba, si la recordaba. Pero Julián, el asistente de Andrés, la llamó antes de que saliera. «No vayas. Es peligroso. Está lleno de periodistas y gente de Ramiro». Natalia se detuvo. Quería gritar, romper algo. Había encontrado la verdad, y aún así estaban ganando. «Él dejó algo para ti», dijo Julián. «Dijo que si algo le pasaba, debías tenerlo». Natalia no preguntó qué era. Solo dijo que sí. La bodega estaba en una zona industrial, lejos de todo, un lugar que nadie miraría dos veces. Julián la recibió con la cara tensa, ojerosa. «Ven rápido». Le entregó una carpeta negra y una USB. «Esto es lo que grabó con Gutiérrez». Natalia abrió la carpeta con manos temblorosas. Era una confesión firmada. Detalles de cómo Ramiro Luján había pagado para incriminar a Ernesto. Montos, fechas, nombres. También incluía correos falsificados, manipulación de pruebas y el traslado del inspector como parte del acuerdo. Natalia sintió que no podía respirar, pero no lloró. No en ese momento. Julián conectó la USB a una laptop y reprodujo los audios. Escuchó la voz de Andrés y luego la del inspector, describiendo con detalle cómo lo habían presionado para condenar al chef incómodo. Natalia solo dijo una frase. «Ahora sí, nadie me calla». Minutos después, el video ya estaba filtrado. No sabían cómo ni por quién, pero se volvió viral. Todos los portales de noticias lo replicaron. El apellido Rivas pasó de vergüenza nacional a víctima de una conspiración. Ramiro intentó desmentirlo, pero ya era tarde. Las pruebas eran demasiado claras. Natalia salió de la bodega con el corazón a mil. Ya no tenía miedo. Andrés había cumplido su palabra. Su padre, por fin, era inocente ante el mundo. Pero ella sabía que la historia no terminaba ahí. No si quería cerrar de verdad todo ese dolor. En el hospital, entró por la parte trasera, acompañada por Julián. Vio a Andrés dormido, conectado a monitores, con golpes en el rostro y el brazo vendado. Se sentó a su lado. Le tomó la mano. «Lo lograste», le susurró. Andrés abrió los ojos apenas. Sonrió con dificultad. «Tienes que ir al concurso». Natalia no entendía. Andrés seguía débil. Apenas podía hablar, pero insistía. «Tienes que ir. Ramiro es patrocinador, quiere destruirte en vivo». Natalia sintió una punzada en el estómago. «Entonces voy a ir», le dijo, «y voy a ganarle. Por ti, por mi papá, por nosotros». Andrés cerró los ojos de nuevo. Esa misma tarde, el mensaje de inscripción al concurso nacional de cocina apareció en su correo. Era una cita, una provocación, un campo de batalla. Natalia lo aceptó, ya no por venganza, sino porque por primera vez en su vida tenía las herramientas, las pruebas y el corazón firme. El pasado no iba a seguir dictando su presente, no con el nombre de su padre limpio, no después de todo lo que habían hecho para llegar hasta ahí. La noche antes del concurso, Natalia no pudo dormir. Había silencio en la casa, pero su mente era un torbellino. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de su padre frente al fogón, sonriendo con el delantal manchado y la frente sudada. Recordaba cómo él le explicaba el poder del sabor, cómo un plato bien hecho podía calmar la rabia o traer de vuelta a alguien del llanto. Pensó también en su madre, en Mateo, en Andrés, en esa cama de hospital. Todos la habían sostenido de alguna forma, a su manera, y ahora le tocaba a ella sostenerse sola. Abrió el viejo cuaderno de recetas que aún conservaba,
uno que su padre había escrito a mano, con manchas de aceite y anotaciones improvisadas. No buscaba una receta exacta, solo necesitaba recordar de dónde venía. El estudio de televisión era frío, impersonal, lleno de luces que no dejaban rincón sin exposición. El público murmuraba, algunos con expectativa, otros con burla. Natalia se puso el mandil blanco que le habían dado. No tenía patrocinador, ni equipo, solo su memoria. Los otros concursantes eran figuras conocidas, chefs de renombre, gente con uniformes bordados, cuchillos personalizados y presencia escénica. Ella era la excepción. Los presentadores no perdieron la oportunidad de subrayarlo. La hija del infame Ernesto Rivas, dijo uno, con esa sonrisa de quien cree que está siendo neutral. Natalia no reaccionó, solo respiró hondo. Ramiro estaba entre los jueces. Su expresión era de superioridad absoluta, como quien ya sabía el resultado antes de empezar, pero Natalia ya no era la misma de semanas atrás. Había aprendido a sostener la mirada. Al comenzar la prueba, cada concursante corrió hacia su estación. La de Natalia estaba incompleta. Ollas rayadas, cuchillos, desafilados, ingredientes equivocados. Era obvio, una trampa. El arroz para risotto no era el correcto. La estufa no calentaba bien. El horno estaba manipulado. Por un momento dudó. Pensó en irse, en decir que no iba a prestarse para ese juego sucio, pero algo se encendió en ella. Una rabia tranquila, un foco interno que no dejaba espacio para el miedo. Recordó lo que Andrés le había dicho. Cocina como tú sabes, lo demás es ruido. Y eso hizo. Cambió de receta sobre la marcha. Buscó lo que sí servía. Decidió hacer algo sencillo, limpio, con sabor real. Algo que no podía fallar porque estaba hecho con verdad. Mientras otros montaban platos complejos, ella trabajaba desde el centro del pecho. Los jueces se acercaron varias veces a su estación. Ramiro no decía nada, pero la miraba con desdén. Natalia no respondió, solo cocinaba. Cada movimiento era una decisión, cada ingrediente, una parte de su historia. Cuando todo estuvo listo, colocó el plato con cuidado sobre la mesa. Era un tartar, de vegetales con hierbas frescas y una base de crema suave. Nada exuberante, nada pretencioso, pero sabía que estaba bien hecho. Sabía que tenía alma. Sabía que Ernesto habría sonreído. Cuando los jueces comenzaron a probar, el silencio fue distinto. Andrea, una crítica respetada, cerró los ojos mientras masticaba. «Este sabor me resulta familiar», dijo. Ramiro la interrumpió. «Sí, como un fracaso». Natalia no se inmutó. Ya había escuchado esa frase antes, y esta vez no iba a dejar que la definiera. La sala entera estaba pendiente de una sola cosa, la reacción de los jueces. Cada bocado que daban se sentía eterno para Natalia, aunque por fuera permaneciera inmóvil. Ramiro se negó a probar otra vez. Dijo que no perdía tiempo con experimentos. Pero Andrea pidió una segunda porción. Tomó otro bocado. «Aquí hay técnica, pero sobre todo hay memoria», dijo con tono firme. «Esto no se enseña en escuelas». Natalia apenas la escuchaba. Estaba concentrada en mantenerse entera, en no temblar, en no pensar en todo lo que había costado llegar hasta ese momento. Luego fue el turno de Ricardo, otro juez con fama de implacable. Al principio se limitó a probar sin decir nada, pero al terminar levantó la vista. «Es el único plato que no se esconde detrás del adorno», fue lo único que dijo. Pero bastó. Los votos se contaron en silencio. El conductor del programa, acostumbrado a escándalos y momentos teatrales, parecía decepcionado por la tensión contenida. Por decisión dividida de Minosech, los jueces, la ganadora es Natalia Rivas. Hubo un aplauso, primero tímido, luego creciente. Algunos se pusieron de pie, otros simplemente bajaron la mirada. Natalia no sonrió, no saltó, solo se quedó ahí, con el mandil aún puesto, tratando de entender que era real. El conductor intentó acercarse con el micrófono, pero ella lo esquivó. Caminó hacia la salida sin decir palabra. Afuera, Andrés la esperaba, aún vendado, aún con marcas en el rostro, pero de pie. Cuando la vio, sonrió con una mezcla de orgullo y alivio. «Lo hiciste». Natalia se acercó. Lo abrazó con fuerza.
y por primera vez en semanas lloró sin contenerse. Ese abrazo no resolvía todo, pero algo en ella se liberó, como si una carga enorme, la que había llevado desde el día que arrestaron a su padre, finalmente hubiera tocado el suelo. Andrés le tomó el rostro entre las manos. Tu papá estaría orgulloso. Natalia solo asintió. No podía hablar. No hacía falta. Andrés sacó un sobre del bolsillo. Es tu pase directo al programa de becas gastronómicas en París. Ya lo gestioné. Natalia negó con la cabeza. No puedo dejar a mi mamá, a Mateo. Andrés la miró con calma. No tienes que decidir ahora, pero mereces saber que hay puertas abiertas. Esa noche no hubo celebración. No hubo fiesta ni brindis. Solo una cena sencilla en casa, con arroz, huevo y pan. Teresa volvió a comer con apetito. Mateo pidió repetir, y Natalia, por fin, pudo saborear algo sin culpa. En los días que siguieron, los medios cambiaron de tono. Ya no era la hija del criminal, sino la joven que venció el prejuicio. Los titulares hablaban de redención, de verdad, de valentía. Ramiro fue citado a declarar. Las autoridades reabrieron el caso de Ernesto con nuevas pruebas. Mónica Luján desapareció de la vida pública. La historia completa comenzó a difundirse en reportajes largos, y la imagen de Ernesto, por fin, fue tratada con dignidad. Pero para Natalia, nada de eso era lo más importante. Lo que más la movía era ver a su madre sonreír sin miedo, ver a Mateo dormir sin despertarse llorando, ver su propio reflejo en el espejo sin sentir vergüenza. Había ganado una competencia, sí, pero, sobre todo, había recuperado algo que creía perdido para siempre: su historia. Una semana después del concurso, Natalia fue invitada a un programa matutino para contar su historia. Al principio pensó en rechazar. No le gustaban los reflectores ni las entrevistas, pero Teresa fue quien la convenció. Ya te quitaron mucho. Ahora cuenta tú. La verdad. El estudio era brillante, con gente sonriendo demasiado. Le maquillaron el rostro, le ajustaron la ropa y le indicaron qué cámara mirar. Cuando comenzó la entrevista, el conductor quiso centrarse en los escándalos, en la relación con Andrés, en las polémicas. Pero Natalia desvió la conversación. Habló de su padre, de cómo cocinaba incluso cuando no había dinero, de cómo le enseñó a no rendirse, ni siquiera cuando todos lo hacían parecer culpable. Su voz tembló, pero no se quebró. Al terminar, una de las productoras se le acercó en silencio. Gracias por decirlo como es, le susurró. Mi papá también fue acusado injustamente. Nunca lo pude defender. Esa noche, Andrés la invitó a cenar. No en un restaurante caro, ni en un evento público. Solo ellos dos en la casa de él, con platos sencillos y luz cálida. Hablaron sin prisa, de la infancia, de lo que duele crecer sin certezas, de cómo el poder muchas veces no protege, sino que aleja. Natalia se sintió cómoda, no como la mujer que había enfrentado a una chef reconocida en televisión, sino como una chica de barrio que por una vez podía bajar la guardia. Andrés le habló de su padre también, de cómo había muerto joven, y cómo eso lo empujó a volverse el hombre que todos temían, pero que nadie realmente conocía. Cuando te vi entrar aquella vez con el pedido, pensé que solo ibas a ser una interrupción más, confesó, y resultó que viniste a interrumpirme la vida entera. Natalia no supo qué contestar, solo sonrió. Fue suficiente. Las semanas siguientes fueron tranquilas, aunque nada volvió a ser igual. Natalia recibió ofertas para trabajar en varios restaurantes. Algunas eran sinceras, otras solo buscaban aprovecharse de su fama. Ella rechazó casi todas. Prefería seguir cocinando en su barrio, ayudando a los que no tenían opciones. Con Andrés mantenían contacto constante, aunque sin etiquetas. Había respeto, admiración y algo más que todavía no sabían nombrar. Un domingo por la tarde, Mateo le pidió que hicieran el postre favorito de su papá. Natalia aceptó. Mientras cocinaban juntos, él rompió un huevo con torpeza y se manchó la camisa. Rieron tanto que Teresa pensó que algo se había roto en la cocina. Pero no era eso. Era otra cosa. Era ese tipo de risa que nace cuando el alma se siente a salvo, aunque solo sea por un rato. Una tarde cualquiera, Natalia caminaba sola por el centro de Monterrey
cuando una mujer se le acercó. Tenía el cabello gris recogido y una expresión dulce. «¿Eres Natalia Rivas, verdad?» Ella asintió. «Yo conocí a tu papá. Fue el único chef que me cocinó sin saber que era crítica. Lo hizo con cariño, sin saber quién era yo. No me lo olvido». Natalia tragó saliva. La mujer la tomó del brazo. «Lo están limpiando a él, pero también te estás limpiando tú. Que eso no se te olvide». Esa frase se le quedó clavada todo el camino de regreso a casa. Porque sí, había limpiado el nombre de su padre. Había desenmascarado una mentira, pero también se había recuperado a sí misma, a su valor, a su historia. Y eso era lo más difícil de todo. Un mes después de todo, Natalia volvió a la universidad, no para estudiar, al menos no todavía. Fue a buscar su historial, a ver qué necesitaba para retomar lo que había dejado en pausa. Entró al campus con pasos lentos, observando a los estudiantes que corrían con mochilas llenas y rostros distraídos. Le dolía un poco saberse mayor que muchos de ellos, más cansada, más marcada por cosas que ya no cabían en una conversación casual. En la recepción una funcionaria le reconoció. «Te vimos en el programa. Qué orgullo tenerte de regreso». Natalia sonrió con humildad. «No sé si vuelvo aún, pero quería saber si es posible». La mujer buscó en el sistema y le confirmó que sí, que aún podía, que tenía derecho. Salió de ahí con una hoja doblada en el bolsillo y la sensación inesperada de que tal vez el futuro no estaba perdido. Esa noche, cocinó con su madre y su hermano algo especial, una cena sin motivo, solo por estar juntos, por estar vivos, por haber atravesado tanto. Teresa estaba más animada. Mateo no dejaba de hablar sobre lo que quería ser cuando creciera. «Chef o ingeniero», decía, «o las dos cosas». Natalia se reía, pero por dentro pensaba en lo lejos que habían llegado, en todo lo que aún les faltaba. Sirvió los platos con cuidado, como le gustaba hacer a Ernesto, y por primera vez en mucho tiempo, comió sin ese peso en el estómago que había sido su compañero silencioso durante años. Miró a su madre, que aún conservaba los ojos tristes, pero ahora también tenía momentos de luz. Miró a su hermano, que dormía sin miedo, y pensó que esa era su mayor victoria. A veces se despertaba en medio de la noche con miedo, no de volver a perderlo todo, sino de no saber qué hacer con esta nueva vida que se le abría. Había vivido tanto tiempo en modo supervivencia que la calma la desconcertaba. Andrés la entendía. Le hablaban por mensajes casi todos los días. A veces se veían, compartían café, caminaban en silencio. No eran pareja, no eran amigos, eran algo nuevo, algo que no exigía definiciones. Él seguía envuelto en procesos legales, defendiendo su cargo, su empresa, sus decisiones. Pero cada vez que podía le escribía, «¿Cómo estás hoy?». Y para Natalia, ese hoy era lo que más valor tenía, porque implicaba que ahora sí podía responder desde el presente, sin arrastrar todo el pasado. Un domingo, mientras caminaban juntos por un parque al atardecer, Andrés le preguntó si tenía miedo de volver a empezar. Ella lo miró de reojo. «Siempre he tenido miedo. La diferencia es que ahora no me detiene». Andrés asintió. No necesitaba más explicación. Natalia se detuvo frente a un puesto de flores. Eligió una sencilla, de color naranja. «¿Para quién?», preguntó el vendedor. «Para mi papá», dijo. Luego se la entregó a Andrés. «Ponla tú. No llegó a conocerte, pero creo que te habría gustado». Andrés recibió la flor con una seriedad que ella no esperaba. «Gracias por dejarme entrar en tu historia», dijo. Y en ese gesto silencioso, en esa entrega sin dramatismo, Natalia supo que ya no era solo la hija de Ernesto Rivas, era también Natalia, por sí misma. En los días siguientes, Natalia recibió una invitación para dar una charla en una escuela técnica. El director le explicó por correo que querían inspirar a jóvenes de barrios periféricos, mostrarles que era posible salir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Al principio dudó, no se sentía ejemplo de nada, pero recordó cuánto le habría ayudado a ella escuchar una historia así cuando todo se vino abajo. Aceptó. El aula estaba llena de adolescentes inquietos, algunos con expresión desafiante, otros con ese brillo escondido que ella reconocía. Contó su historia sin adornos.
sin frases motivacionales, solo lo que pasó, lo que dolió, lo que cambió, y al final, una chica levantó la mano. ¿Y cómo supiste que valía la pena seguir? Natalia pensó unos segundos antes de responder. No lo supe, solo lo hice. Porque quedarse quieta era peor. Después de esa charla algo se encendió en ella. Comenzó a escribir lo que había vivido, no como un libro, no como una denuncia, solo para poner en palabras todo lo que llevaba adentro. A veces lo hacía en una libreta vieja, otras en el bloc de notas del celular. No importaba el formato. Era una forma de vaciarse, de ordenar el caos. Empezó a ir a más escuelas, más espacios comunitarios. No cobraba, no buscaba reconocimiento, solo hablaba, escuchaba. Se conectaba con historias que se parecían a la suya. Andrés la apoyaba a distancia, siempre con respeto. Nunca intentó apropiarse de su proceso, solo la acompañaba, como quien sabe que hay caminos que no se caminan por otro, pero sí al lado. Una noche, al volver a casa después de una de esas charlas, encontró a Mateo esperándola con un dibujo. Era un restaurante, pequeño, con luces cálidas y una cocina abierta. «Así quiero que sea el nuestro», le dijo. Natalia sonrió, le acarició el cabello y lo abrazó fuerte. «Nuestro», pensó. Esa palabra tenía un peso nuevo, no porque implicara propiedad, sino porque por primera vez sentía que algo le pertenecía desde la construcción y no desde el dolor. Se sentó con él a diseñar más ideas, platos sencillos, nombres posibles, un menú accesible, un lugar donde cualquiera pudiera comer bien, sin tener que fingir saber de vinos ni pronunciar palabras extranjeras, solo buena comida. De verdad, como hacía Ernesto, como sabía hacer ella. Con el paso del tiempo, la figura de su padre dejó de ser una sombra. Se volvió presencia. No una herida, sino una raíz. Natalia seguía encontrando noticias viejas, fotos escondidas, cartas que él había escrito a mano y que su madre había guardado sin decir. Algunas hablaban de sus sueños, otras de su miedo. Había una en especial que la marcó. Decía, si algún día todo se cae, que al menos quede claro que amé lo que hacía. Natalia la leyó muchas veces, a solas, en silencio, y cada vez que la releía, sentía que lo entendía un poco más, que ese amor por lo que uno hace es lo que sostiene cuando todo lo demás se tambalea. Por eso, cuando volvió a ponerse el delantal para cocinar para los vecinos en una jornada comunitaria, no pensó en la fama ni en el juicio ajeno. Pensó en él y en ella. La jornada comunitaria fue un punto de inflexión. Se había organizado en un centro cultural de un barrio vecino y la invitaron como cocinera voluntaria. No era un evento grande ni mediático, pero estaba lleno de gente real. Madres solteras, adultos mayores, jóvenes en situación de calle. Natalia cocinó arroz con pollo y verduras, como hacía Ernesto en los días más difíciles. Nada sofisticado, pero lleno de sabor y cuidado. Mientras servía los platos, recibió abrazos, agradecimientos, historias breves de vida. Nadie la felicitó por haber ganado una competencia nacional. La gente solo decía, gracias por esto. Y eso, para ella, valía más que cualquier trofeo. Volvió a casa con las manos cansadas, la ropa impregnada de olor a ajo y cebolla, y el corazón en paz. Fue esa noche, sentada en la cocina, cuando decidió que sí abriría un pequeño restaurante. No algo grande ni lujoso, un lugar modesto, en su propio barrio, donde pudiera emplear a jóvenes como ella, como los que conocía en las charlas. Andrés se ofreció a invertir, pero ella le pidió que no. «Quiero que esto nazca de mí», le dijo. Él lo entendió sin ofenderse. «Entonces te ayudo con el papeleo, con lo técnico», propuso. Acordaron que así sería. Natalia comenzó a buscar locales, a comparar precios de utensilios usados, a pedir consejos a antiguos colegas de cocina que había conocido durante la competencia. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, el proyecto tomó forma. No se llamaría Rivas, ni la hija del chef. Se llamaría Comida Justa. El nombre no fue casual. Era un homenaje, una declaración, un sueño. Comida Justa sería un espacio donde la comida no solo se valorara por su presentación o por su precio, sino por lo que representaba: cuidado, honestidad, memoria.
Natalia colgó en la entrada una foto discreta de Ernesto, no como mártir, sino como parte del origen. Abrió el lugar un martes al mediodía, sin ceremonia, sin prensa, sin influencers. Solo ella, su madre, Mateo y los primeros clientes del barrio. Servían 3 platos al día, con ingredientes locales, a precios populares. No había reservas ni menú de degustación. Solo comida buena y digna, como la que siempre quiso compartir. Y aunque algunos críticos gastronómicos lo ignoraron, para ella, cada cliente que repetía plato era la mejor crítica posible. En las semanas siguientes, el restaurante se volvió un punto de encuentro. Gente que no se conocía comenzaba a saludarse. Algunos músicos locales tocaban gratis en las tardes. Una señora mayor ofrecía postres caseros para complementar el menú. Una escuela cercana enviaba a sus estudiantes en prácticas. Andrés la visitaba de vez en cuando, siempre con respeto, sin robarle protagonismo. Una tarde, mientras fregaban juntos los platos en la cocina, él le preguntó si era feliz. Natalia se secó las manos, lo miró a los ojos y dijo: «Estoy aprendiendo a hacerlo, y eso ya es mucho». Andrés sonrió. No hizo falta decir más. En ese instante, ambos supieron que no necesitaban grandes promesas ni finales perfectos. Lo que estaban construyendo, cada uno a su modo, era real, y eso bastaba. El día que un periódico local publicó una nota sobre comida justa, Natalia no se enteró por ella misma. Fue Mateo Sinton quien llegó corriendo con el recorte doblado, emocionado como si hubiese ganado un premio. «Saliste en el diario, te llamaron referente del barrio». Natalia lo leyó con cautela. El texto era sencillo, sin exageraciones. Hablaba de su historia, de la comida, del ambiente del restaurante. Lo más importante, mencionaba a Ernesto como un chef injustamente condenado y reivindicaba su memoria. A Natalia se le humedecieron los ojos, no por orgullo, sino por alivio. Por fin, su padre aparecía en un contexto distinto, sin acusaciones, sin escándalo. Mostró el artículo a su madre, quien lo leyó en silencio y luego lo dobló con cuidado. «Esto lo guardamos», dijo, «para cuando Mateo sea grande y quiera saber por qué todo valió la pena». Pero no todo era celebración. A raíz de la nota, Ramiro Luján reapareció. Esta vez no con amenazas directas, sino con declaraciones públicas. En una entrevista radial, insinuó que Natalia estaba explotando la tragedia de su padre para lucrar emocionalmente. La acusó de usar la compasión ajena como estrategia comercial. No dio nombres, pero el mensaje era claro. Natalia escuchó el audio sola en la madrugada. Por un momento, volvió a sentirse aquella joven frágil, sin recursos, sin voz. Pero no lloró, no se quebró, simplemente se quedó quieta. Y luego respiró profundo. Decidió no responder, ni entrevistas, ni comunicados, ni redes sociales. Su única respuesta fue abrir el restaurante al día siguiente como siempre, cocinar con más cuidado y seguir. A pesar del ruido exterior, algo había cambiado dentro de ella. Ya no necesitaba demostrar nada, no buscaba aprobación. Había entendido que su vida no giraba más en torno a Ramiro ni a los que la señalaban. Su historia no era una respuesta a otros, era suya. Y lo más importante, no se trataba solo de ella. Cada persona que entraba a Comida Justa, con hambre, con problemas, con sueños, era parte del mismo proceso. Natalia había pasado de ser sobreviviente a ser puente, y eso no le daba poder, sino responsabilidad. Por eso, cuando una joven se le acercó para decirle que quería aprender a cocinar como ella, no dudó. La invitó a la cocina al día siguiente, y así comenzó un nuevo ciclo, el de enseñar. Mateo, por su parte, la observaba con admiración, no por lo que los adultos decían, sino por lo que él veía cada día. Una hermana que se levantaba temprano, que volvía tarde, que se ocupaba de todos, que a veces se equivocaba, pero nunca se rendía. Empezó a ayudar más, a preguntar por las recetas, a soñar con tener su propio rincón en el restaurante. Natalia le decía que todo a su tiempo, pero por dentro se emocionaba, porque entendía que lo que estaban construyendo no era solo un lugar, ni siquiera un legado. Era una forma de vivir, de resistir,
de transformar el dolor en acción. Y en medio de todo eso, cada tanto, aún le llegaban mensajes de Andrés, siempre simples, siempre presentes, como un eco suave recordándole que no estaba sola. Un día, mientras limpiaba las mesas del Lilastincia, restaurante después del cierre, Natalia encontró una carta anónima entre los sobres del buzón. No tenía remitente, pero el sobre era grueso y el papel olía a humedad. Al abrirlo, descubrió una copia del expediente original del caso de Ernesto, con anotaciones a mano que señalaban inconsistencias, nombres omitidos y fechas alteradas. También había una nota escrita con caligrafía temblorosa. No pude hablar antes, pero siempre supe que él era inocente. Lo siento. Natalia no supo si era de un ex empleado judicial, un amigo arrepentido o alguien más, pero ese paquete, más que un documento, era una confirmación silenciosa. Cerró los ojos un momento, como si sintiera a su padre respirando cerca. Luego, guardó la carta en la caja de madera donde estaban las fotos viejas y los dibujos de Mateo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la cocina, rodeada del olor a pan recién horneado y caldo de verduras, pensando en lo lejos que había llegado desde aquella entrega de comida que cambió su vida. Recordó cada etapa: el miedo inicial, la competencia, los ataques, el hospital, la cocina improvisada, la confesión del inspector, los insultos públicos, la charla con los estudiantes, la primera cucharada servida en su restaurante. Cada momento tenía un peso, una textura, una emoción, pero lo que más la sorprendía era que, entre tanto caos, había logrado encontrar un espacio interno de paz. No era constante, no era perfecto, pero existía. Y eso, para alguien que había vivido años a la defensiva, era un regalo inmenso. Al día siguiente recibió una visita inesperada. Era la madre de uno de los jóvenes que trabajaban en su cocina. Venía a agradecerle. Con lágrimas en los ojos, le contó que su hijo había estado al borde de meterse en cosas peligrosas, pero que desde que estaba en comida justa, había cambiado. «Usted le dio propósito, señorita», le dijo. Natalia no supo qué contestar, solo la abrazó, y entendió que, sin buscarlo, se había convertido en algo más que una cocinera, más que una hija que buscaba justicia. Era ahora un punto de inflexión en la vida de otros, y eso también pesaba, pero no como una carga, sino como una responsabilidad que aceptaba con humildad. Esa misma tarde, Andrés apareció sin previo aviso. No traía traje ni agenda, solo una caja de madera que él mismo había tallado. Adentro, una placa con una inscripción: «Para Natalia Rivas, por recordarnos que la verdad también puede ser servida caliente». Se rieron juntos, ella con vergüenza y gratitud, él con ternura. Luego se sentaron en la cocina como tantas otras veces y compartieron una sopa sencilla, sin protocolos ni formalidades. No hablaron del futuro, ni de proyectos, ni de heridas pasadas. Solo se miraron como dos personas que habían atravesado mucho y aún estaban dispuestas a creer en algo nuevo. Sin nombres rimbombantes, sin títulos, solo eso, algo nuevo. El restaurante cumplió un año y Natalia organizó una celebración pequeña. No había decoraciones costosas ni shows planeados, solo comida para compartir, una mesa larga y sillas prestadas por los vecinos. El lugar estaba lleno de historias. Cada persona allí tenía una razón para estar agradecida. Algunos habían encontrado empleo, otros compañía, otros inspiración. Natalia no dio discursos, solo agradeció entre sonrisas y abrazos, sirviendo ella misma los platos, como siempre. Al final del día, cuando el último invitado se fue, se sentó sola frente a la cocina apagada y sintió por primera vez que la vida no le debía nada. Había dejado de pelear contra el pasado. Ahora vivía para el presente, construyendo con lo que tenía, sin buscar aprobación. Y eso, pensó, era su verdadera victoria. A veces, cuando terminaba la jornada y caminaba sola a casa, pasaba por la antigua calle donde su padre la llevaba de la mano. Las tiendas habían cambiado, pero el olor del pan de la esquina seguía igual. Cerraba los ojos y por un instante lo sentía cerca, no como un recuerdo doloroso, sino como una compañía silenciosa,
Aprendió a convivir con su ausencia sin cargarla como una cruz. Andrés seguía siendo parte de su vida, aunque sin etiquetas. A veces la visitaba, a veces no, pero cuando llegaba no hacía falta explicar nada. Se sentaban, cocinaban algo juntos, hablaban poco, y eso bastaba, porque no necesitaban demostrarse nada. Habían entendido que el afecto no siempre se dice, a veces se cocina, se escucha, se queda. Una tarde, una joven periodista le pidió una entrevista. Quería escribir sobre mujeres que habían transformado el dolor en algo útil. Natalia dudó, no por vergüenza, sino por respeto a lo vivido, pero aceptó. Hablaron durante 2 horas, sin cámaras, sin luces, solo grabadora y cuaderno. Le contó todo, con detalles, sin adornos. Cuando la periodista le preguntó cómo resumiría su historia en una frase, Natalia se quedó en silencio. Pensó en Ernesto, en Mateo, en su madre, en Andrés, en los jóvenes del restaurante, en la competencia, en Ramiro, en todo, y respondió, no soy una heroína, solo alguien que no se dejó apagar. La periodista no escribió nada después de eso, solo asintió, y en ese gesto, Natalia sintió que todo estaba dicho. Días después, el artículo fue publicado con ese mismo título. La respuesta fue abrumadora. No por los números, sino por los mensajes. Mujeres de otras ciudades le escribieron contándole sus historias, agradeciéndole por hablar sin vergüenza, sin filtro. Hombres que también habían sido hijos de padres injustamente tratados le confesaban que al leerla, sintieron por primera vez que no estaban solos. Algunos jóvenes le pedían consejos para empezar un proyecto propio. Natalia respondió a todos como podía, con palabras simples, sin prometer nada, solo compartiendo lo que sabía, que uno puede perderlo todo y aún así empezar de nuevo, si encuentra algo que le importe lo suficiente como para levantarse cada día. Y en su caso, eso había sido el olor a cebolla frita y la memoria de un hombre que solo supo amar a través de la cocina. Una noche, mientras Natalia cerraba el restaurante, recibió una llamada desconocida. Era el hijo del inspector, que había confesado la manipulación del caso de su padre. Le dijo que su padre había fallecido hacía unas semanas y que antes de morir le pidió que se asegurara de que ella supiera cuánto lo había admirado. Siempre dijo que usted fue más valiente que todos los que llevaban uniforme, le contó. Natalia no supo qué decir. Se quedó con el teléfono en la mano, en medio del local, vacío, y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin vergüenza. No por tristeza, sino por todo lo que había sido contenido durante años. La injusticia, la rabia, la impotencia, la fuerza mal entendida, y también por todo lo que había ganado sin buscarlo, porque incluso desde el dolor más profundo, alguien había aprendido a verla con respeto. En los meses siguientes, la vida se volvió más tranquila, pero no menos significativa. Mateo entró en la secundaria y comenzó a destacar en ciencias. Su madre, aunque seguía enferma, tenía días mejores. Andrés volvió a ocupar un cargo importante, pero mantenía su vida con más equilibrio. Ya no vivía corriendo detrás del poder, sino que pasaba tiempo con su hijo, viajaba menos, y cuando podía, se escapaba al restaurante para cortar verduras. A veces simplemente se quedaba en la cocina, observando en silencio cómo Natalia dirigía todo con serenidad. No hablaban de amor, ni hacían promesas, pero se entendían, y eso bastaba, porque algunos vínculos no necesitan definirse para ser reales. Se construyen con actos, con tiempo, con presencia. Una tarde de invierno, Natalia encontró a Mateo leyendo un viejo cuaderno de recetas de Ernesto. El niño, con los ojos brillantes, le preguntó si podían probar alguna juntos. Eligieron una receta sencilla: arroz con leche. Mientras cocinaban, Natalia le contó anécdotas de su padre, cómo le enseñaba a usar la canela con cuidado, cómo medía el azúcar con la palma de la mano. Al probar el resultado, Mateo cerró los ojos y sonrió. «Sabe a familia», dijo. Y en ese momento, Natalia comprendió que su mayor legado no estaba en los artículos ni en las entrevistas. Estaba en esos momentos íntimos, reales, que pasaban desapercibidos para el mundo, pero que daban sentido a todo, porque había logrado algo que parecía imposible: convertir una herida en semilla.
Los últimos meses del año trajeron novedades. Una fundación internacional de gastronomía social la eligió para representar a su país en un congreso de innovación culinaria con impacto comunitario. El evento no se trataba de chefs famosos ni estrellas Michelin, sino de personas que usaban la comida para sanar, unir, reconstruir. Natalia aceptó con humildad, más por lo que podía aprender que por el reconocimiento. Viajó con Mateo y presentó su experiencia sin PowerPoint ni discursos ensayados. Solo habló como siempre, desde lo vivido. Al final, la sala se puso de pie. Pero ella no se emocionó por los aplausos, sino por ver a su hermano menor levantarse con orgullo, con los ojos llenos de admiración, porque entendió que no se trataba de que todos la vieran, sino de que las personas que amaba vieran en ella algo verdadero. Al regresar del congreso, Natalia encontró una carta esperándola en el buzón del restaurante. Era del propio Ramiro Luján. No pedía perdón ni ofrecía disculpas. Solo decía: perdiste a tu padre, pero ganaste algo que yo nunca tuve: respeto sin miedo. Natalia no supo si era un intento de redención, una provocación o una rendición silenciosa, pero no contestó, no porque no tuviera que decir, sino porque comprendió que no todo merece una respuesta. Había aprendido a elegir sus batallas, a guardar su energía para lo que realmente importaba. Dejó la carta entre las páginas de un recetario antiguo, como un recordatorio de lo que pudo destruirla, y no lo logró. Y siguió su camino, más liviana, más centrada, más firme en su silencio. Con el paso del tiempo, Comida Justa se convirtió en un punto de referencia. No por su fama, sino por lo que representaba. Era el único restaurante donde los clientes podían pagar con lo que tuvieran: dinero, horas de voluntariado, donaciones en especie. La comida seguía siendo sencilla, pero cada plato tenía historia. Y eso se notaba. Los jóvenes que pasaban por allí salían con más que habilidades culinarias. Salían con autoestima, con confianza, con el deseo de construir algo propio. Natalia nunca cambió el menú. Decía que las recetas del papá eran sagradas. Pero cada tanto creaba un plato nuevo inspirado en alguna historia real que escuchaba en el local. Cada uno tenía nombre propio. Así, poco a poco, el dolor de muchos fue encontrando sabor y forma. Mateo, ya adolescente, se convirtió en el ayudante más querido del restaurante. Tenía el don de calmar clientes nerviosos, de improvisar postres, de recordar pedidos sin anotarlos. Pero lo que más destacaba en él era la sensibilidad. Había crecido viendo a su hermana luchar sin odio, amar sin condiciones, avanzar sin pisar a nadie. Y eso lo marcó. Un día, mientras lavaban los utensilios, le dijo en voz baja: «Cuando sea grande, quiero ser como tú, pero sin llorar tanto». Natalia se rió, le revolvió el cabello, y en silencio le agradeció a la vida por haberle permitido llegar hasta ahí con él, porque aunque no había tenido infancia fácil, al menos había logrado construir una adolescencia digna para su hermano, y eso valía más que cualquier premio. Un domingo, mientras cerraban temprano, Natalia miró alrededor y sintió una extraña mezcla de paz y vértigo. Todo seguía en movimiento, pero ella ya no se sentía arrastrada por la urgencia. Por primera vez sentía que tenía tiempo para pensar, para elegir, para descansar. No sabía qué venía después. Tal vez abrir otro local, tal vez escribir un libro, tal vez irse a vivir al campo, pero no tenía apuro, porque había aprendido a no vivir desde la escasez, sino desde la certeza de que ya era suficiente. Lo que había hecho, lo que había dado, lo que había transformado. Ya era mucho, y a veces entender eso sin culpa era el mayor acto de madurez. Pasaron los meses, y la vida siguió su curso sin grandes sobresaltos. Natalia ya no era una figura pública comentada en noticieros ni el centro de atención en redes, y eso, lejos de molestarle, la tranquilizaba. Había comprendido que no quería vivir en el foco, sino en el sentido, que su misión no era convencer al mundo de su valor, sino actuar con coherencia, aun cuando nadie estuviera mirando. Las visitas de Andrés se hicieron más frecuentes. No hablaban del futuro, pero compartían el presente con intensidad serena. Cocinaban juntos, a veces en silencio, a veces entre risas,
Era una relación sin etiquetas, sin promesas eternas, pero llena de respeto y complicidad. Y en su madurez emocional, Natalia descubría algo nuevo, que el amor no tiene que doler para ser verdadero. Un día, mientras limpiaba la despensa, encontró un frasco con especias que su padre había etiquetado con su letra inconfundible: mejorar cualquier día gris. Al abrirlo, el aroma la transportó a la infancia. Cerró los ojos y por un instante pudo escuchar la voz de Ernesto riendo mientras cocinaba, inventando nombres absurdos para sus platillos. Sintió un nudo en el pecho, pero no de tristeza. Era gratitud, porque ese hombre, a pesar de todo lo que sufrió, nunca dejó que el dolor le robara la ternura. Y eso se lo había heredado. Natalia entendió entonces que el verdadero legado no era la receta exacta ni la técnica precisa, sino la forma en que uno transforma lo cotidiano en algo significativo. Y eso ella lo hacía cada día, con cada plato servido, con cada joven escuchado. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a servir la comida, un hombre mayor entró al restaurante. Caminaba despacio, con un bastón de madera. Nadie lo reconoció al principio, pero al acercarse, Natalia lo miró a los ojos y supo. Era el juez del caso de su padre, ya retirado, envejecido, cargando el peso de sus decisiones. No dijo nada, solo dejó una carta sobre la mesa y se marchó sin pedir comida. Natalia esperó para abrirla. Lo hizo en casa, a solas. El papel temblaba en sus manos. En la carta, el juez confesaba su remordimiento, su cobardía, su miedo. No pedía perdón explícito, pero lo insinuaba en cada línea. Natalia no lloró, solo suspiró largo, como quien deja ir algo muy pesado, y al terminar de leer, quemó la carta en el fregadero, porque ya no necesitaba pruebas ni disculpas. Ella ya sabía la verdad, y con eso bastaba. Con el tiempo, el nombre de Ernesto Rivas comenzó a ser mencionado con respeto en círculos culinarios. No por escándalos, sino por su influencia en una generación nueva de cocineros que valoraban la honestidad, la sencillez, la dignidad del oficio. Algunos incluso empezaron a enseñar sus recetas en talleres comunitarios. Natalia nunca buscó que se convirtiera en símbolo, pero en silencio agradecía que su historia sirviera para algo más que dolor. Y en medio de esa nueva etapa, comprendió que no siempre se gana limpiando un apellido. A veces se gana construyendo uno nuevo, desde el ejemplo, desde la ternura, desde la integridad que nadie puede arrebatar. Una noche cualquiera, sin cámaras ni discursos, Natalia cerró el restaurante un poco antes. Afuera llovía suave, y dentro todo estaba en orden. Apagó las luces, revisó el horno, dobló los delantales. Luego se sentó sola frente a la estufa apagada, con una taza de té en las manos. No pensaba en grandes conquistas, ni en cuentas pendientes. Pensaba en lo que había aprendido, que se puede reconstruir la dignidad a partir de las ruinas, que se puede amar sin perderse, que se puede sobrevivir al odio sin volverse dura. Pensaba en su madre, en Mateo, en Andrés, en los chicos que habían pasado por su cocina, y también en ella misma, porque al final, eso era lo más difícil, mirar su reflejo y reconocerse con cariño. Había llegado hasta allí por necesidad, pero se quedó por elección, y eso lo cambiaba todo. Antes de 1900 irse, sacó de su bolso un pequeño cuaderno donde anotaba ideas, frases sueltas, pensamientos que no se atrevía a decir en voz alta. Escribió con letra firme: hoy cociné para alguien que me dijo gracias sin hablar, y entendí que eso basta. Cerró el cuaderno, lo guardó junto a las especias que olían a infancia y apagó la última luz. Al salir, levantó la vista al cielo nublado, respiró hondo y sonrió. No era un final feliz como en los cuentos. Era mejor, era real. Había justicia, sí, pero también había cicatrices, memoria, aprendizaje, comunidad, cariño. Había vida, y en esa vida aún quedaban muchas recetas por inventar, algunas amargas, otras dulces, pero todas honestas, como ella, como su historia, como el amor que supo construir sin pedir permiso, desde la herida pero con las manos limpias.